Muy bien, estamos a 5 minutos de las 11 de la mañana. Recibimos a Javier Sliffman, periodista especializado en barras. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Bueno, el disparador de la noticia, o por lo menos el cómo comenzar a hablar de este tema, es cómo el muerto denuncia al degollado, ¿no? En este caso, Bebote Álvarez a Pablo Moyano y Hugo Moyano en esta cuestión de irregularidades en los manejos de fondos y demás. ¿Cómo vale la denuncia de un tipo como Álvarez? Me parece que Pablo Álvarez, digamos, el famoso Bebote, tiene como algunas cuestiones generales o características generales que tienen los Barra Bravas, digamos, que podría ser de otro club, o como cualquier otro, y algunas cuestiones que lo distinguen por ahí de otros. La cuestión general, digamos, uno puede ver cómo a lo largo de lo que sabemos de él, tiene una visión positiva de las prácticas violentas, como a través de la violencia llegó a la cumbre de la Barra Brava Independiente, cómo se transformó en su líder, cómo organizó a su grupo de hinchas, y cómo a través de la violencia fue generando ciertos negocios, como cualquier líder de cualquier Barra Brava que podría ser, repito, de otro equipo. Me parece que en la cuestión particular, digamos, lo que hace al personaje, por ahí podríamos señalar 2 o 3 cosas. Inicialmente esa idea que nació en su momento, que fue Hinchadas Unidas Argentinas, que lo tuvo a él, digamos, como uno de sus líderes o impulsores, que más allá de la cuestión del viaje al Mundial y todo eso que en su momento vimos, tenía una idea que era distintiva, que era la cuestión de cómo institucionalizar a las barras, ¿no? Que ellos se proponían como una suerte de acomodadores, no sé si se acuerdan. Darle un marco legal. Darle un marco casi legal, digamos, como blanquearse podría ser en su regular, momento. Regular, después podríamos discutirlo si eso está bien o no, pero esa era su propuesta. Y bueno, eso en su momento fue algo distintivo. Que bueno, finalmente no funcionó. Y bueno, después me parece que aparece en este caso digamos, el vínculo con, en este caso, el presidente independiente, que es un personaje particular, ¿no? Un sindicalista importante, opositor al gobierno. Me parece que, como en todos la cuestión de Álvarez, otra de las cosas que quería señalar fue esta idea que en su momento él hizo una suerte como de desafío al poder, ¿no? Esta cosa cuando viajó a Brasil, que tenía el derecho de admisión y se sacaba fotos en las redes sociales para decir, miren que estoy acá, y iba a la cancha igual, disfrazado. Y me parece que un poco esa suerte de desafío al poder, había fotos en redes sociales con su museo de camisetas, esa suerte de desafío al poder fue un poco lo que terminó forzando un poco su caída por un tema que, si uno lo ve en función de muchas de las cosas que hacen las barras, parece un tema grave pero menor, digamos, ¿no? Esta suerte de apriete al técnico para pedirle plata para un viaje. En términos reales, Sí. ¿existe la tipificación del Barra Brava? Hoy la justicia puede agarrar a un tipo y decirle, Javier, vos sos panza de dragón, Barra Brava de tal club, te meto preso porque hiciste tal cosa. No existe una definición de Barra Brava siquiera, digamos, en el marco legal. Esto es algo que se está discutiendo ahora en una ley del Congreso. Sí, el año pasado en diputados, ¿no? Es una media sanción, todavía no una es media ley. sanción, y todavía hay pendiente. Salió algo, que era de 2 a 6 años, por ejemplo, por portar un arma blanca a un espectáculo futbolístico, ni siquiera deportivo, dice futbolístico. Pero no es ley todavía, eso falta el Senado. No es ley, hay un debate todavía pendiente. Me parece, no hay una definición, no está tipificado, digamos, es lo que dicen los abogados, yo no lo soy. Me parece que más allá de la tipificación o que digan las leyes, me parece que esta ley que se está discutiendo va un poco en el mismo camino o en el mismo sentido de las diversas leyes que se han sancionado desde mitad de la década del 80, cuando fue el famoso caso Escacerra y la ley de la Rúa, donde la tendencia es como a aumentar las penas, a incluir más delitos, a describir como el espectáculo futbolístico como un lugar peligroso de por sí, donde las hinchadas tienen que estar separadas, donde tiene que haber más policías, más leyes, más control. Y me parece que esta ley va en un sentido parecido, digamos, o profundiza estas leyes, que si uno revisa lo que pasa todos los fines de semana y los más de 300 muertos que hay en la historia del fútbol argentino desde hace casi 100 años, no parece haber dado
mucho resultado. Mucho resultado, sí. A mí, perdón, Gonza, pero el escritorio debiera funcionar en algún momento, porque acá es como cuando te aprieto con algo que realmente te importa. Yo recuerdo la frase de Grondona después de un par de partidos en donde, si no me mal no recuerdo, bueno, el caso es Caserra, es un Boca Racing en cancha de Boca, que una bengala va de popular a popular, le cae en el cuello, lo mata. Digo, no me parece que la frase de Grondona en aquel momento, los puntos se ganan en la cancha, ¿sí? Porque hubo un par de determinaciones, quita de puntos para Boca, después hubo una quita de puntos para Racing, se venía como una catarata, ¿no? De cuestiones en donde si alguna barra hacía algún desmán, se le quitaban puntos al equipo. Y de ahí en adelante, mientras a los equipos no les saque los puntos, a los clubes no les importa el tema de los barras. Ni siquiera la sanción económica. Sí, me parece que un poco lo que en algún momento señalamos, yo como con algunos compañeros investigadores y cientistas sociales que han trabajado, pues se han inmerso han convivido con una barra brava durante un tiempo y han hecho trabajos muy interesantes. Me parece que lo que quisiera señalar es que los barra bravas obviamente son actores que tienen prácticas violentas, que cometen delitos, etcétera, lo que más o menos todos, mayor o menor medida ya sabemos, pero no son los únicos actores dentro del mundo futbolístico que tienen prácticas violentas. Podríamos enumerar varios, pero por ejemplo, digamos, el caso que desencadenó la ausencia de hinchas visitantes en Primera División es la muerte de un chico de Lanús, Jerez, en La Plata, a mano de la policía. O sea, que la policía ha sido responsable de muchas muertes a lo largo de la historia. El chico Manuel Balbo, que falleció en la cancha de Belgrano hace 2 años, acusado supuestamente de ser hincha de Talleres, que no lo era, fue muerto a golpes por gente hinchas de Belgrano que no eran de la barra brava. Eran hinchas comunes, militantes, digamos, que podrán ir a la cancha a mano de su club, pero en una determinada situación golpearon a un supuesto hincha de otro equipo. En la investigación de Pablo Álvarez, aparte del allanamiento que hubo al sindicato de camioneros, se allanó las oficinas de un representante, Cristian Bragarnik, supuestamente acusado de financiar, bueno, no sé, se tendrá que comprobar. Y bueno, obviamente hay dirigentes investigados dentro de esta causa independiente. Lo que quiero señalar, así podríamos seguir, digamos que las prácticas violentas en el mundo del fútbol no son solamente responsabilidad de las barras bravas. Digamos. Son el brazo ejecutor. Son el brazo ejecutor, serán más graves, menos, podremos discutirlo, pero no son los únicos responsables. Y un poco, recién hablábamos de esta ley que se está hablando en el Congreso, donde se hace hincapié en tipificar el código barra brava y poner leyes más duras. Me parece que seguimos como encerrados como en el mismo círculo y no se llevan adelante acciones que puedan, no digo terminar con la violencia porque digamos, no es algo que va a terminar ni mañana, ni pasado, ni dentro de 5 años. ¿Y cuáles serían? Me parece que entre las cosas, digamos, cuando nosotros ampliamos la mirada, digamos, y vemos a los distintos actores que hay, podemos pensar distintas acciones tendientes a, por ahí, mejorar un poco la situación. Por ejemplo, una podría ser capacitar a las fuerzas policiales para actuar dentro de un estadio. Dentro de un estadio. Porque capaz que ahí se debería actuar distinto que en otra situación. Sí. Decir, porque son los mismos policías que están en la calle cumpliendo estas funciones. Discúlpame, lo mismo que van a recitales, digamos, ¿no? Sí, claro. Por ahí en recitales hay más seguridad privada, pero en general uno ve que el comportamiento de la policía o de la fuerza de seguridad en los recitales es bastante distinto que dentro de un estadio. Esa es una ahí. Mejorar las instalaciones de los estadios, digamos. Cualquiera que va a una cancha hoy sabe a cuántas cuadras tiene que dejar el auto porque si no tiene que pagar, Claro. Cómo es el estado del baño cuando uno quiere ir, cómo están los accesos. Claro, los accesos muchas veces hay canchas en donde la salida de la tribuna visitante es cancha rayada. Es Waterloo, es lo que, o sea, perdés. O sea, ¿viste? A veces vas a canchas en donde decís, ojalá perdamos porque si nosotros ganamos de acá no salimos. Bueno, y eso no debería ser así, digamos, claro. ¿no? No, y genera violencia, tenés razón, pues desde dejar el auto muy lejos porque si no el trapito, sumado a que los accesos son malos, llegás, el baño es un desastre, entonces estás como a la defensiva, ¿no? claro. Eso también genera violencia, es distinto que
si Sí, vas a un tu butaca está estadio del ocupada, primer digamos, ¿no? mundo, Claro. llegás, la butaca está ocupada, claro, hay más gente que la que se debería. Y tenés razón, eso ayuda también a... Eso va generando como si fuese una predisposición, ¿no? Me parece. También podríamos enumerar, no sé, por ejemplo, la Organización General del Fútbol Argentino, ¿no? No sé, vemos el fútbol de ascenso, Primera B, arbitrajes que a veces uno llaman la atención, horarios de partidos inconvenientes. Digo, hay como muchas cosas para hacer, para trabajar, que repito, no van a ser una solución mágica, pero sí nos puede ayudar a avanzar en el tema. Sí, me gustaría volver a Independiente, no precisamente para hablar de Moyano, sino de Cantero, un presidente que abiertamente se enfrentó a las barras bravas, y de hecho cuando lo denunció, prácticamente lo dejaron solo el resto de los dirigentes. Podemos hablar también de Portela en Banfield, si mal no recuerdo. Digo, ¿se puede aplicar una ley como esta o medidas como estas a sabiendas de que los dirigentes, no te digo que están en connivencia, pero por lo menos tienen una suerte de relación con los barras? Sí, da la sensación que la solución no va a ser que 1, 2 o 3 dirigentes hagan acciones por sí mismos, digamos. una cruzada, sino que las propuestas sean más institucionales, por decir de alguna manera. Me parece una de las cosas que también podríamos agregar es que, o sea, en sí mismo encerrar a los barra bravas, aumentar las leyes, tampoco solucionaría el tema porque, no sé, vemos que hay barra bravas presos y como los barra bravas tienen una visión positiva de la violencia, o sea, porque como Bebote, que estamos hablando ahora, pero otros también, a través de la violencia ganan prestigio, hacen negocios, tienen vínculos. Entonces, si uno va preso, seguramente atrás... Es parte del trabajo ir preso. Claro. por ahí. Sí, no, y atrás van a venir viene otros otro. a pelearse para Encarcelás el llegar a número ese- 1, está el número 2. Encarcelás el número 2, está el número 3. Entonces, lo que nosotros también en su momento propusimos era trabajar sobre esta visión positiva que los barras tienen de la violencia. O sea, tratar de generar grupos de hinchas organizados, como las barras, pero donde no esté presente, digamos, esta visión positiva de la violencia, que a nosotros nos podrá indignar sentados acá en un estudio, digamos, o en un diario, pero no es lo que piensan los barra bravas. Claro. No piensan. Y estas ideas, por ejemplo, ¿se aplicaron en otros países? Porque recién Nacho contaba antes la famosa anécdota de cuando vino Scotland Yard de la Argentina para ver si podía aplicar lo que ellos lograron con los hooligans, que fue excluirlos, y cuando se enteraron que acá había connivencia entre los barra bravas y los políticos, dijeron, perdón, ese detalle no lo sabía, y se volvieron a Gran Bretaña. El caso argentino, esto de el barra que convive con jugadores, con técnicos, dirigentes, con políticos sobre todo, que de ahí saca mucha plata. ¿Existe en otros lugares, no sé si de Latinoamérica, como No, para... no. Ok, no copiamos el caso de Julio, copiamos el caso de otro país más cercano al nuestro. O sea, esta connivencia, en general lo que sabemos es que A nivel nuestro, no digo, ocurre ¿existe? en muchos lugares No. del mundo, ¿no? Digamos, por No. no decir que somos el único. Ha habido, digamos, casos, experiencias interesantes. Acá se habla mucho del caso inglés, no es el único. En Colombia se han hecho, hay algunas experiencias interesantes. En España se creó algo que es lo que se llama la grada de animación, que es como un sector de la tribuna con grupos de hinchas organizados. Acá hubo un intento, sé que el Ministerio de Seguridad tiene como alguna idea de hacerlo, un sector de la tribuna con hinchas organizados que puedan tener banderas, bombos, etcétera, alentar al equipo y que no sea ese la barra brava, digamos, que no sea el que inicia los cantos de la hinchada, que sea la barra brava. Que no sea como cuando entra que todos los hinchas saludan la entrada de la barra brava, digamos, que haya como otros grupos de hinchas organizados, repito, que donde el factor de la violencia no esté presente. Veremos si se puede aplicar, ¿no? Sí, porque a veces ocurre que, por ejemplo, viene a jugar el Inter de Porto Alegre y se conecta con Cabeza de Clavo y Cabeza de Clavo da una orden de que se abra un galpón para que duerman los del Inter. Y cuando el Inter va y cuando los de acá van a Chile, tal vez se conectan con alguno de allá. Digo, una red hay o se conocen, o a veces, bueno, no ha pasado que Diceo y Schlenker han compartido abogado. Claro. Claro. Barra de Boca y de River. Claro, o sea, barra de Boca, barra de River y teniendo el mismo abogado. Que lo lógico, perdón, Nacho, sería eso suena bien que, digamos, que si una hinchada va a otro país, que tenga un lugar en donde estar, pero que sean los dirigentes los que se hablen Claro, en todo que sean caso, los dirigentes. no los barra bravas entre sí. Sí, o existe también un grupo, no sé, quizás lo hayan escuchado, que es esta coordinadora de hinchas que se formó, que son como grupos, son hinchas comunes de diversos clubes que formaron una agrupación, digamos, para compartir tareas en diversas áreas, hacer como ciertas actividades que hacen periódicamente, y que es esto mismo, digamos, pero la diferencia entre que sea el líder de una barra brava con el de la otra, que sean hinchas de distintos equipos. Esto es interesante, digamos, como
también resaltar como la importancia del famoso hincha común, digamos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos en los medios de Claro. los hinchas se habla de las barras, Sí. digamos, ¿no? Y el- Del color y el folclore de la barra, digamos. Y el hincha común ayuda mucho también. ¿eh? Por eso, me quedé con lo del tema del Belgrano, no por Belgrano en sí, sino quiero la Libertadores y un bostero matar. Sí, Yo no claro. quiero matar a nadie. Y para O sea, agregar, Nacho, yo como hincha cuando voy a la cancha, perdóname, No, Gonza, no quiero matar a nadie. No. Quiero que mi equipo al que aliento haga goles, gane, pierda, pero no quiero matar a nadie, no quiero incendiar ninguna cancha, no quiero la muerte de ningún hincha de otro club. Correr a nadie. No quiero correr a nadie, no quiero que desaparezca nadie. Sí, o la Digo, cuestión sexual como metáfora, bueno. ¿no? Digamos, de lo que es cómo mencionar Sí, al sí, otro sí, hincha. punto la como parte- insulto. Sí, sí, y sí. digo, desde que cambió la modalidad de negocio, ya no es más una violencia entre equipos, sino de un mismo equipo. Entonces, incluso capaz hasta les conviene matar un perfil bajo. Sí, digamos, está visto, las estadísticas muestran que la prohibición de hinchas visitantes no ha hecho que bajen los hechos de violencia, no hay menos policías en los estadios, digamos, eso no ha servido, digamos, para cambiar el tema. Y me parece que tiene que ver con esto que mencionamos, ¿no? De pensar que poniendo más control, más policías, prohibiendo hinchas visitantes, reduciendo la capacidad de los estadios, vamos a lograr mejorar la situación y está visto que no. Javier, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias.